Helen Molinierek baieztatu du emakumearen egoerari buruzko batzordearen lanare zati handi batek teknologiari eta generoari buruzko uste okerrak deusestatzen lagundu duela. Badakagu, informazio gehiago daukagu, ez gaitu ez erakaso harritzen, baino joko arau berriak ezartzen laguntzen digu. Beste beste, tresna eta zerbitzu digitalen erabilera areagotu egin behar da, bai, baino beti esaten dugun bezala sortzaileak ere izan behar dugu horretan. Entre las conclusiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, recalcar que no existe un tipo singular y universal de brecha digital de género, sino una confluencia de brechas, que depende también de cada país. Lo digo porque a veces también nosotras, depende quiénes, podemos tener sesgos étnicos y tenemos que recordar que entre nosotras también somos diversas. Los programas, además, se centran en arreglar a las mujeres. Vaya, no, si no necesitamos que nos arreglen, con que no nos rompan, vamos de calle. También se ha constatado que la digitalización y la innovación son un igualador de oportunidades. Por lo tanto, esta es una gran noticia. Tenemos que seguir trabajando en este camino. Y el cambio de paradigma exige una remodelación completa de nuestros ecosistemas tecnológicos y de innovación. Por supuesto, con responsabilidades compartidas y esfuerzos también compartidos. Y llegadas a este punto, es importante recordar que la perspectiva de género no solo se limita a estudiar a las mujeres, también estudia a los hombres, que a veces se nos olvida con todo esto de hablar de género, parece que al final todo se centra en nosotras, y es en la relación y los contextos en los que nos movemos. Pero ¿qué sucede en el contexto de la investigación? ¿Cómo se puede incorporar esta perspectiva de género? Tengamos en cuenta que esto implica revisar históricamente toda también la literatura científica escrita hasta ahora. ¿Desde dónde? ¿Quién la ha escrito y cómo la ha escrito? De hecho, la recopilación de datos, ayer también lo decía la profesora Schivinger, lo importante que es la interseccionalidad en todo esto. Galdera asko eta aukera oraindik gehiago. Datorren mai inguruak genero ikuspegia ikerketan txertatzea izenburupean, honen guzti honen inguruan solastuko du. Eta moderatzeko, plazerra da gurekin Amaia Eskisabel izatea, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko ikerketa zuzendaria. Txalo bero bat berarentzat, mesedez. Egunon guztioi. Eskerrik asko, Maitena. Ni esan bezala ikerketa zuzendaria naiz. Soy Amaia Eskisabel, por deferencia con las personas no euskera parlantes, realizaré mi presentación en castellano. Pero además de ser directora de investigación del Gobierno vasco, desde hace ya unos años, soy también profesora e investigadora. Soy profesora e investigadora del área de tecnología farmacéutica en la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Por ello, he desarrollado, antes de incorporarme al Gobierno vasco, una amplia carrera como docente e investigadora, que además, pues, en algunos aspectos ha sido reconocido, por ejemplo, en el aspecto docente, en el programa Docentias se me ha reconocido como excelente en 2 ocasiones. En la evaluación de mis méritos docentes e investigadores y de gestión por parte de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco he tenido también la máxima calificación. Y además de eso, pues, he hecho un recorrido tradicional de investigación. He desarrollado estancias de investigación postdoctoral en Canadá, predoctoral en Reino Unido, en Noruega también. He publicado más de 30 artículos científicos y presentaciones en congresos. He dirigido 2 tesis doctorales internacionales. Tengo 2 patentes internacionales también. He participado en más de 30 proyectos de investigación de ámbito europeo, estatal, autonómico. Y he participado también en más de 10 contratos de investigación de transferencia de los resultados de la investigación con empresas farmacéuticas, uno de ellos como IP. Además de eso, he participado también en labores de gestión como coordinadora del Servicio de Asesoramiento Educativo de la Universidad del País Vasco durante 5 años. Bueno, esto es mi labor previa. En mi labor actual como directora de investigación somos los responsables del desarrollo de la política científica en Euskadi, política científica vasca y en Euskadi. Impulsamos y coordinamos programas de investigación teórica y aplicada, diseñamos los instrumentos necesarios para la correcta ejecución de los programas de investigación, potenciamos los programas de selección y de generación, formación de recursos humanos, incluyendo también Ikerbasque, que se lanzó por parte del Gobierno vasco hace ya 16 años, y también programas de generación de infraestructuras científicas y tecnológicas.
Así, promovemos medidas y acciones para situar a la comunidad científica vasca en los parámetros de excelencia que se exigen en el sistema europeo de investigación y también a nivel mundial, y para ser capaces de responder a los desafíos y retos que se plantean tanto a nivel local como a nivel internacional. Realizamos muchas y diferentes acciones, pero en el foro en el que estamos sí que me gustaría destacar algunas buenas prácticas, algunas además de las cuales tienen relación con lo que vamos a tratar en la mesa redonda. Hemos hablado, ayer no me pude quedar en toda la jornada, pero sí que he oído esta mañana y oí también ayer hablar de educación STEAM. Tenemos que actuar muchos diferentes agentes a muchos diferentes niveles para que la situación mejore. No tenemos una situación igualitaria, no tenemos igualdad de género en la ciencia, en la tecnología, en la investigación, pero entre todos tenemos que ir avanzando hacia esa igualdad, aunque nos vaya a llevar tiempo, evidentemente. Por ello, lanzamos en el 2018 una estrategia de educación STEAM, liderada también por el Departamento de Educación y coordinada por la Viceconsejería de Universidades e Investigación, que no voy a detallar porque no es el tema de esta mesa redonda, pero sí que me gustaría destacar que uno de los objetivos principales de esta estrategia de educación STEAM es fomentar las vocaciones científico-tecnológicas, vocaciones y aspiraciones científico-tecnológicas entre la ciudadanía, entre los jóvenes, pero sobre todo poniendo un foco especial en las niñas y en las chicas jóvenes. Y así hemos realizado diferentes proyectos, muchos de ellos en colaboración con agentes del sistema científico-tecnológico, del sistema empresarial, que tienen impacto en los colegios, fundamentalmente en la educación estándar. Como dato, y también me gusta a mí dar mensajes positivos, aunque ya estaba diciendo que hay que todavía muchos pasos, hay que dar muchos pasos para poder alcanzar esa igualdad deseada, pero como dato sí que quiero destacar un dato positivo, que en Euskadi, desde el lanzamiento de esta estrategia en 2018, hemos aumentado 3 puntos el acceso de mujeres en nuevos grados STEM. Nuestra estrategia, además, es STEAM porque incorpora esa A de esas disciplinas de artes, humanidades, que son fundamentales también para el desarrollo de esa educación STEM. Entonces, como decía, hemos aumentado 3 puntos el acceso a nuevos grados STEM en 5 años. Estamos 1,5 puntos por encima de la media europea y 5 puntos por encima de la media estatal, aunque todavía en un 18,71%. ¿Vale? Estaba hablando antes también de Ikerbasque. Lanzamos hace 16 años el programa Ikerbasque. Ayer estuvo con nosotros el director científico, Fernando Cossío, de Ikerbasque. La primera directora científica de Ikerbasque fue una mujer, Mari Carmen Gallestegui. Y dentro de Ikerbasque monitorizamos indicadores de toda la situación de la ciencia en Euskadi, incluyendo también situación de la mujer y ciencia. Ayer Fernando se hablaría de ello. Y también en este caso quiero destacar como buena práctica los reconocimientos que lanzamos hace ya 4 ediciones, 4 años, para reconocer la trayectoria de mujeres investigadoras en diferentes fases de la carrera, porque parece que siempre cuando damos un premio tiene que ser ya al final de la carrera una persona ya con una trayectoria muy consolidada, pero se nos queda cojo la falta de modelos, la falta de ejemplos, sobre todo entre las niñas jóvenes, que vean que las personas investigadoras somos personas normales que te la puedes encontrar en la puerta del ascensor cuando subes a tu casa. En ese sentido, hemos reconocido la carrera de personas que están iniciando su carrera investigadora, que están ya en vías de consolidación y personas ya también senior, como os decía, ya 4 ediciones. Y dentro de otra de las líneas fundamentales que tenemos en la Dirección de Investigación, me gustaría destacar el ejemplo de los grupos de investigación, y es una de las cosas también, de las cuestiones que vamos a tratar después en la mesa redonda, cómo mejorar la perspectiva de género en la investigación, y una de las cuestiones que saldrá y que comentaremos es también la participación de mujeres y de hombres en los grupos de investigación. Y no solo además participación, sino también ese liderazgo. Tenemos una convocatoria muy potente de grupos del sistema de investigación vasco, que esa convocatoria monitorizamos, evidentemente hemos mejorado incorporando muchas cuestiones de género, pero en este sentido sí que me gustaría destacar que hemos incorporado medidas para potenciar el liderazgo de esas mujeres en los grupos de investigación, hemos potenciado medidas para
realizar un buen relevo generacional y sobre todo también para que se reflexione sobre el modelo de sostenibilidad de ese grupo. Y así en 15 años la evolución ha sido también bastante positiva, aunque como decía antes tampoco estamos en situación de igualdad, pero hemos pasado de un 27% de grupos liderados por mujeres a un 37% de grupos liderados por mujeres. Entonces, bueno, con todo esto empezaríamos entonces la mesa redonda, si os parece, en la cual vamos a tener 3 autoridades en el campo de la igualdad de género que nos van a contar desde su experiencia y su visión cómo incorporar la perspectiva de género en la investigación, desde una visión más global que nos va a proporcionar Kurt Rice, que es director del Comité Noruego para el Equilibrio de Género y la Diversidad en la Investigación, hacia 2 experiencias concretas de 2 investigadoras del campo de la prehistoria y del campo de la salud pública. To start with, I would like to introduce Kurt Rice. He currently leads the Norway Committee on Gender Balance and Diversity in Research. Besides that, he has also been the head of the board for Current Research Information System in Norway, called Kristin, until 2016. Kurt Rice has been involved in several European projects on gender equality, including the GenSet project, which started the conference's Gender Summit. Rice has served in several leadership roles at Norwegian universities, including being Vice Rector for Research at the University of Tromsø and main Rector at Oslo Metropolitan University and also at the Norwegian University of Life Sciences and at the Oslo Anarchishus University College of Applied Sciences. He speaks widely on gender equality issues and is excited to participate in the Generation Equality Forum. Professor Rice, it's a pleasure to have you here today. Be welcome, and the floor is yours. Good morning. Good morning, everyone. It's such a pleasure to be here today and to be part of this international conference. And I'd like to allow myself, since it is an international conference, to take this opportunity to thank the interpreters that have made it possible for me and others to participate. I know you've been working very hard, and I appreciate your efforts very much. Like many of you here, I have spent my career at universities, and I just love the idea of a university. I really believe that universities and education are absolutely central in all of our attempts to move society forward. And I'd like to say a few more words about that and how I think it connects to the topic that we're spending these 2 days discussing. What is it that actually happens at a university, right? What's the core mission of a university? Sometimes we say it's about doing research. Sometimes we say it's about doing education. I think those things can be brought together around a very specific topic, which is the topic of discovery. The business that we're engaged in at universities is about discovering things. I mean, that's actually like the definition of research, right? You go in to a laboratory or to a book and you have some question and you figure something out that nobody knew before. You actually discover something on behalf of humanity. Now, how cool is that? You know, every single day at a university, somebody discovers something that nobody knew before. And if you think about education, education is also an enterprise about discovery. Maybe not for humanity as a whole, but for an individual instead. As a teacher, I hope every day that a student who comes into my classroom leaves that classroom knowing something that they didn't know before. I hope that they leave that classroom having experienced discovery. So whether we're doing research or whether we're doing education,
the heart of daily life, the soul of daily life at universities is about discovery. How could you not want to be part of that, right? That's such an exciting, cool, incredible experience. Now, there are other kinds of institutions that do research in industry and in lots of places. And there are other kinds of institutions that do education. But universities are the only place that bring those together. And when we're at our best, we engage in research-based education. We bring together the discovery that we made yesterday in the laboratory into the classroom and let students have that experience for themselves of learning something new. But this task of working on behalf of society to create the circumstances for discovery, that is a task that brings with it many responsibilities. And I think that the focus of this conference is exactly about some of those important responsibilities. The task of implementing societal responsibilities for what universities do is a task that falls on the leadership of those universities. And I specifically wanted to refer to part of the title of this conference, the last part of the title, where it says, "For a Paradigm Shift." And we've talked a lot the last couple of days about equality, about science, about technology. What are we thinking about when we say that something is for a paradigm shift? That's an extremely ambitious goal. And I want to encourage those of you who are working hands-on with this project to think very carefully about what you mean by that. What do you mean when you say we're working for a paradigm shift? And why is that important? Those are questions that those of you in these projects have to have good answers for, and I think there are good answers for them. We know that a paradigm shift is important for all the kinds of reasons that we've heard about in these brilliant keynotes that we've had yesterday and today, and at the workshops. I won't go through those again, but we know that the work we're doing right here today is about improving the conditions for health care for everyone, for economic growth for everyone, for the use of technology for everyone. So it's not hard for those of us who are in this room to understand the need for a paradigm shift, but that will not happen without people in leadership positions understanding their role. And so part of what we have to do is we have to get access to people in leadership positions, and we have to target them, and we have to convince them of the importance of this work. That is not always easy. Sometimes we need carrots, sometimes we need sticks, but carrots, I think, usually work better. We get a lot of help from the European Commission, for example, through the Horizon regulations. As you all know, these now require gender equality plans. If you go to the president of a university and say, your researchers cannot apply for money from the Horizon program unless your university has a gender equality plan, that kind of thing works. That's really effective, right? No university president will want to hear from his or her minister that, hey, what's going on here? Why aren't you getting money from Europe? And then have to say, well, because we couldn't be bothered to make a gender equality plan, right? So that's important. And many national and regional research councils have been inspired by the decision of the European Commission, and they also have these requirements, and that, again, is something that not everybody knows, even now a few years into it. So we have to be careful about that. We can talk to people in leadership positions and try to trigger their sense of competition
For example, you want your university to deliver as good as possible to society. You want to have a reputation in your region of attracting the best people that you can. Part of that depends on the work culture that you have, and part of that creates the circumstances for better gender equality, and the other way around. Better gender equality creates better working conditions for everyone. Maybe you want to appeal to the sense of competition of somebody in a leadership position by saying, don't you want your university to be the very best in our country when it comes to the number of women professors that we have, for example? And especially in institutions where there are men at the top, maybe they're triggered by that kind of competition. I don't know. We heard yesterday that men are more competitive than women. I don't know. I'd like to just conclude here and leave some time for a discussion by saying this. Achieving a better understanding of equality and science and technology is something that we as researchers can do. That's something we can do with our students. But achieving a paradigm shift is going to be really an uphill battle if we don't have the people in, well, it's going to be an uphill battle anyway, but if we don't have the people in leadership with us, it's going to be an even steeper hill that we have to climb, and much, much more is possible. And I want to say to those of you who are working on this project, you must have a plan, a project, a sub-project for how to get in contact with people in leadership positions, how to influence them, and then how to use them to target policymakers. And there may be deep cultural issues that have to be faced here. I'll just conclude by sharing with you an experience I had yesterday. I had the privilege of speaking with a journalist from a local newspaper here, and the questions that I was asked did not make me particularly optimistic regarding the work of gender equality, or maybe it did, because it made it so easy to identify what has to be done. So that journalist opened our interview by asking me, do women hate science, or does science hate women? And I thought to myself, wow, that is a question from another era. But maybe it's not. Maybe that is a sign of cultural challenges that have to be faced. Maybe that's the kind of thing that tells us exactly why it's so important to have a project focused on a paradigm shift. And I want to emphasize to you that an absolutely crucial part of that process is getting the support of leadership. Thank you for your attention. I think I put my contact information right there. So I love to talk about this stuff. So send me a note, and I'll be happy to talk about it more. Thank you. Thank you very much, Professor Rice, for your interesting speech. Tenemos ahora a Paloma González. Paloma es profesora titular de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde su etapa predoctoral se ha dedicado principalmente a investigar la prehistoria reciente del Mediterráneo, desde el Neolítico hasta la Edad del Hierro. Paralelamente, gran parte de su actividad se ha centrado en la introducción de perspectivas feministas en arqueología, mediante el desarrollo de la conceptualización y las metodologías de investigación de los espacios y las tecnologías domésticas en la prehistoria y en el desarrollo de proyectos de arqueología pública y de activación patrimonial, desde la perspectiva de género. En este ámbito ha coordinado diversos proyectos de ámbito europeo, como la Ruta de los Orígenes o la Red Pirenaica de los Centros de Patrimonio e Innovación Rural. Actualmente coordina el proyecto Retold Stories, Sustaining Cultural Memories in Open Air Museums del programa Europa Creativa. Paloma inicia en el año 2007 la andadura del grupo Past Women con los objetivos
y con los proyectos Los trabajos de las mujeres y el lenguaje de los objetos, financiado por el Instituto de la Mujer, del entonces Ministerio de Asuntos Sociales, y la historia material de les dones, recursos per a la recerca y la divulgació, financiado por el Instituto Català de les Dones, del cual fue la investigadora principal. Actualmente ella coordina el grupo Passwoman, que se ha conformado como una red colaborativa de más de 40 investigadoras y profesionales del ámbito de la arqueología, de la historia, la educación, los museos y el patrimonio cultural, reconocida desde 2019 como red temática del Ministerio de Ciencia e Innovación. Es también un enorme placer contar hoy con tu presencia en este congreso. Bienvenida, profesora González, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Primero, quiero agradecer a la organización que sea la osadía de invitar a una prehistoriadora en un ámbito, ¿no?, que vamos a hablar de ciencia y tecnología, porque podría parecer que aparentemente es una contradicción de términos, cuando realmente no lo es, o así lo creo yo, así lo ha creído la organización y así se lo agradezco también. Siempre me pasa, ¿no?, cuando en situaciones como esta tienes algo preparado, vas escuchando intervenciones y vas modulando, ¿no?, lo que tenías pensado. Intentaré ajustarme un poco, ¿no?, a lo que tenía pensado, pero querría primero hacer una referencia a lo que ha acabado de comentar el doctor Rice, y también se ha comentado previamente en la presentación, y es cuando se habla, ¿no?, de todas estas estrategias, estos planes, estas formas, estos retos, y luego en algún momento hay una coletilla que se habla o se mencionan los estereotipos culturales más profundos, como un elemento que condiciona todo el resto, ¿no?, del discurso y todo el resto de las acciones, ¿no? Entonces, me viene bien porque precisamente si estos estereotipos culturales, estos retos culturales más profundos, estos impedimentos culturales más profundos, precisamente son de los que trata la prehistoria, y de alguna manera es desde donde nosotras trabajamos, ¿no? Me da un poco de pena, me ofreció la organización traer un pequeño PowerPoint. Realmente la arqueología y la prehistoria son muy fotogénicas y podía haber traído algo. Pero bueno, tendréis que contentaros con referentes verbales y no visuales. De hecho, si descarté la posibilidad de traer un PowerPoint es porque mi primera imagen para hablar de la prehistoria en relación a los estereotipos de género, y no solo los estereotipos de género, sino la perspectiva de género en arqueología y prehistoria, tendría que ser una imagen de Indiana Jones, que aunque no es desagradable, pensaba que no era tampoco oportuna en un contexto como este, ¿no? Y ciertamente es Indiana Jones por un motivo, ¿no? Porque Indiana Jones, de alguna manera, representa, ¿no?, esos estereotipos culturales tan profundos, tanto en lo que es la práctica de la investigación como es en los objetivos de la investigación, ¿no? En el caso de la prehistoria, y yo lo ampliaría un poco en general, ¿no?, a la arqueología, ¿no?, con la que bueno, compartimos metodología y objetivos, la arqueología y la prehistoria son disciplinas altamente masculinizadas, con una cultura disciplinar que de alguna manera encarna, ¿no?, el estereotipo más claro, ¿no?, de nuestra sociedad, y que por eso Indiana Jones es tan reconocible y reconocido. Y además no solo es masculinizada en su práctica de investigación, sino también en sus objetivos, ¿no? Si recordamos a Indiana Jones, lo que le interesa son elementos relacionados con el poder, con la riqueza, y muy alejado, ¿no?, de lo que sería abordar y conocer pues, las relaciones, la historia cotidiana, la historia de las personas, ¿no? En el caso de la prehistoria, y cuando a mí me propusieron participar aquí, el enunciado es cómo ha influenciado, ¿no?, la perspectiva de género tu práctica profesional o tu disciplina, ¿no? Tengo que decir, y es muy oportuno también que esté aquí el doctor Rice, que las primeras investigadoras en arqueología y en prehistoria que alzaron la voz en relación a la desigualdad de género, a la desigualdad en la perspectiva del análisis del estudio de la prehistoria y de la arqueología, fueron precisamente investigadoras noruegas vinculadas al Museo de Stavanger, que ya en los años 70 se plantearon una pregunta, hicieron una reunión, una convención, un pequeño congreso,
planteándose la pregunta diciendo, ¿éramos todas hombres? ¿Vale? Porque realmente, y es un elemento, ¿no?, que hemos sido, mis compañeras y yo, de la red Past Woman que comentaba anteriormente, somos un grupo amplio en que intentamos aparecer e incidir, ¿no?, no solo en nuestro campo, en nuestro ámbito disciplinar universitario, sino también en el mundo exterior. Uno de los argumentos como más básicos, ¿no?, en prehistoria y en arqueología es realmente la invisibilidad ya no solo de las mujeres, sino de las personas, más allá, ¿no?, de esos grandes estereotipos, ¿no?, que nos tienen acostumbrados, ¿no? Y de hecho, cuando salen a la palestra, ¿no?, en los últimos años, ¿no?, estas aportaciones, ¿no?, estas novedades, ¿no?, en relación a las mujeres o al género y la prehistoria, si seguramente la mayoría de vosotras recordáis, en los últimos años ha aparecido que han descubierto que una mujer cazaba, que una mujer tenía riqueza, es decir, aquellas cosas que nos sorprenden porque están asociadas, ¿no?, a estos estereotipos culturales tan profundos, y se descubren que las mujeres también cazábamos, y las mujeres también podíamos tener poder, y igual que había mujeres, también había gente diferente, ¿no?, de la que es la norma en nuestro imaginario, ¿no? Bueno, pues bien, si partiendo, ¿no?, de estas aportaciones o de esta primera pregunta, ¿no?, que formularon las investigadoras noruegas, yo creo que en el ámbito de la arqueología y de la prehistoria ha habido como una revisión muy profunda precisamente de estos dos elementos, ¿no? De decir, bueno, tenemos la capacidad, ¿no?, desde la prehistoria, desde estos tiempos más profundos, ¿no?, de retar los estereotipos culturales que nos están marcando transversalmente todas las acciones, ¿no? Es decir, por mucho, ¿no?, muchas veces, ¿no?, nos constatamos, ¿no?, y las políticas públicas, ¿no?, así lo constatan, ¿no?, que incluso implementando, ¿no?, estrategias tendentes, ¿no?, a la igualdad, a la inclusión, etc., hay un pozo, ¿no?, muy profundo, ¿no?, de naturalización de ciertos roles, de distribución desigual de las capacidades que se naturalizan, y que esos prototipos, ¿no?, esos arquetipos, ¿no?, tan profundos solo se pueden retar desde el conocimiento, desde la investigación, y como decía también, y me sabe mal, bueno, no me sabe mal, me parece perfecto citarle una vez más desde el ámbito de la educación, ¿no? Por lo tanto, nosotras trabajamos desde esas dos perspectivas, ¿no? Hay un elemento que también es importante, que es no solo el relato, que es lo que nosotras generamos, ¿no?, desde la prehistoria, desde la investigación histórica, y que pensamos, ¿no?, que puede cambiar, ¿no?, elementos fundamentales, ¿no?, de ese pensamiento naturalizado, ¿no?, sobre el pasado y sobre lo que somos hombres y mujeres, o que somos hombres y mujeres en sí, ¿no? Sino que hay otro elemento que pensamos que es muy interesante, ¿no?, que se está también incluyendo, desarrollando, ¿no?, desde las investigadoras, desde las arqueólogas, desde las prehistoriadoras, que es el cuestionamiento a los contextos de investigación androcéntricos y podríamos decir que incluso abusadores, ¿no? En el caso de la prehistoria y la arqueología tiene unas implicaciones que comparte con otras disciplinas alejadas, pero que es el trabajo de campo, y que en estos contextos de trabajo de campo generan, ¿no?, toda una serie de relaciones normalmente desiguales, y que han marcado en muchos casos, ¿no?, las vidas de las investigadoras, que optan con más frecuencia de lo que desearíamos de dejar, ¿no?, la investigación por esas relaciones muchas veces de desigualdad, de toxicidad, etc., ¿no? Está habiendo en muchas disciplinas informes en ese sentido. En el caso de la arqueología, con la importancia del trabajo de campo, es especialmente grave, y yo creo que es una de las vías en las que también habría que trabajar. No solo es el relato, sino también el contexto de la producción científica, ¿no? No sé cómo voy de tiempo. ¿Puedo hablar un poquito más? Sí. Vale. Quería también comentar, ¿no?, en relación a mi disciplina en general, pero que creo que también es ampliable, ¿no?, a otras disciplinas, a otros ámbitos de la investigación, que hay en algunos casos, y en el caso de la prehistoria ha sido así, algunos casos en que la necesidad se ha hecho virtud, es decir, que ciertas aparentes, digamos, desigualdades que ponían a las mujeres en una situación de
de inferioridad o de menor capacidad de incidir en el ámbito de la investigación han resultado al final positivas, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, yo que es lo que estoy explicando, ¿no?, de la arqueología y la prehistoria, en los años también 80, una investigadora americana, Joan Guero, una arqueóloga, una de las pioneras en el ámbito de la crítica de género, ¿no?, a la arqueología y a la antropología en general, porque del ámbito anglosajón van muy unidas, escribió un artículo que llamaba Arqueología y la ideología de la mujer en casa, The Woman at Home Ideology, ¿no? Y se refería a que con el gradual acceso, ¿no?, de las mujeres, ¿no?, a las universidades americanas y occidentales en general, y también en el campo de la arqueología y la antropología, se estaba generando una división de tareas en que los hombres, ¿no?, iban al campo a hacer el trabajo de campo y las mujeres se quedaban en los laboratorios, ¿no?, haciendo trabajos de mujeres más relacionados, pues, bueno, pues, en lo que es su tarea tradicional de las cosas pequeñas, ¿no?, que requieren cuidado, ¿no?, como el bordado, como el coser, etcétera, etcétera. Esa división que es real y que se ha constatado, y hay estudios, ¿no?, que así lo han recogido, en estos momentos está, digamos, volviéndose a favor, ¿no?, de todas estas personas que por esa división, de alguna manera, del trabajo, ¿no?, relacionado con los roles, están despuntando ahora porque la arqueología actualmente, el estudio de lo que son las sociedades del pasado, desde la prehistoria hasta el siglo XXI, se está volcando de una forma muy clara, ¿no?, en lo que son los estudios de laboratorio, la bioquímica, la genética, etcétera, ¿no? Y son precisamente actualmente estas mujeres, o gran parte de estas mujeres, las que están llevando el liderazgo por esa circunstancia histórica, ¿no?, de que las pusieron en un lugar secundario y están resultando que están convirtiéndose en líderes, ¿no?, de sus propios equipos de investigación, y está habiendo realmente un cambio, ¿no?, de liderazgo precisamente en proyectos de gran envergadura, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en proyectos europeos, ¿no?, como las RC, etcétera, ¿no?, que están llevándose a cabo desde esta perspectiva. Por tanto, también hay esas oportunidades, ¿no?, de que a veces, digamos, la historia recoloca, ¿no?, a las agentes, ¿no?, a los agentes del conocimiento en su justo lugar, ¿no? Bueno, como ya hemos hablando de más cosas, simplemente desde la reflexión, ¿no?, de mi propia disciplina, yo creo que es muy relevante y es indispensable, ¿no?, esa unión, ¿no?, de lo que son las ciencias más experimentales, tecnológicas y el ámbito de las humanidades, porque las humanidades precisamente, ¿no?, están dando esa relectura del relato, ese ir, ¿no?, al corazón, ¿no?, de muchas veces del problema, ¿no?, que son estos profundos estereotipos culturales en los que nos movemos. Haría otra reflexión también de lo importante que es el trabajo colaborativo. Yo creo que en el caso en mi disciplina, yo creo que en muchos otros casos, ¿no?, la posibilidad, ¿no?, de llevar adelante, ¿no?, estas nuevas perspectivas pasa por las alianzas generalmente entre mujeres, no solo entre mujeres, pero principalmente entre mujeres, que se apoyan y que de alguna manera mentoran las unas a las otras. Nosotras trabajamos así, la Red Past Woman, ya os decía, estamos muy orgullosas de ella porque aglutina, yo creo que de forma directa, más de 45 mujeres investigadoras, educadoras y gestoras patrimoniales, pero que en la práctica yo creo que nos podemos acercar a las 80 o 100 mujeres que trabajamos en España en este ámbito, y yo creo que eso ha impulsado, ¿no?, pues nuevos proyectos, nuevas ideas, reforzar también no solo digamos, materialmente, sino también psicológicamente, que muchas veces los planteamientos de género, de estudio de mujeres, cuando son minoritarios en un centro de investigación, son difíciles de llevar adelante, ¿no? Entonces yo haría esas dos reflexiones para lo que sería el ámbito general y, si un caso, después ya iremos discutiendo y debatiendo. Gracias. Fenomenal. Muchas gracias, Paloma, por tus aportaciones. Y tenemos ahora a Elena Aldasoro, que es doctora en Medicina y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, y tiene también un máster en Investigación Clínica y Epidemiología. Elena ha desarrollado su actividad profesional en el ámbito de la investigación y la planificación en salud y actualmente trabaja en la Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno vasco.
En el campo de la investigación, la doctora Aldasoro ha contribuido al análisis de las desigualdades sociales en salud, con especial énfasis en las de género, al análisis de áreas pequeñas y a la mejora del conocimiento sobre necesidades de atención al final de la vida. En su etapa más reciente, ha desarrollado su labor en el área de las adicciones. Con respecto al género, ha investigado sobre los elementos que determinan las desigualdades de género en la atención sanitaria del infarto agudo de miocardio, sobre las desigualdades de género en el programa de detección precoz del cáncer colorectal y en el consumo de tabaco. Además, ha favorecido el desarrollo de análisis sexo-género en la investigación y la difusión del conocimiento sobre perspectiva de género y salud. Entre las colaboraciones externas destaca la colaboración con Aditec, coordinador del Sistema Navarro de I+D+I. Elena es la responsable de contribuir a la excelencia científica incorporando la dimensión de género como categoría transversal en todas las fases del proyecto y ha participado en los sucesivos planes de salud y en los planes de adicciones más recientes del Gobierno vasco, llevando a cabo el proceso de planificación con perspectiva de género. Bienvenida, doctora Aldasoro. Es también un placer que nos acompañes hoy. Así que cuando quieras. Egunon eta eskerrik asko, gonbidatzeagatik. Yo sí que me voy a basar en diapositivas, porque yo voy a intentar poneros ejemplos bastante prácticos para que se entienda bien cómo en el ámbito de la salud es importante incorporar el sexo y el género. Esta diapositiva que inicia la presentación la tenía olvidada y la he vuelto a poner porque me gusta mucho, entre otras cosas. Representa a las mujeres en bikini, que pertenece a una colección de mosaicos excepcionales que hay en una villa romana en el centro de Sicilia, la Villa Romana del Casal, que si vais a Sicilia os recomiendo que la veáis. Y representa a mujeres atléticas, deportistas, alegres, bien alimentadas, ¿no? Y eso nos hace pensar, cuando vemos las películas antiguas o los álbumes de nuestras antepasadas, qué retroceso hemos experimentado, ¿no? Y cuánto tiempo a lo largo de los siglos se ha mantenido el que nos encontremos en un estatus de inferioridad y de reclusión y de falta de libertad, ¿no? Hasta los años 60 en Europa no se puso de moda el bikini, ¿no? Y sin embargo estas mujeres, probablemente de clase alta, del año 300, del año 300 ya estaban así, ¿no? En bikini. Cuando hablamos de perspectiva de género en salud, tenemos que tener en cuenta siempre dos elementos. Por un lado está incorporar la perspectiva de género en lo que es el contenido de la investigación, en la generación de conocimiento en el ámbito de la salud, que después se va a trasladar a la atención sanitaria y a los programas de salud pública para que no existan sesgos de atención. Y también tenemos que tener en cuenta la igualdad de oportunidades de todas las personas que participan en la investigación, ¿no? En el mundo de la salud y de la medicina es muy importante diferenciar estos dos términos. Más allá de todo el debate que está habiendo últimamente sobre los dos términos, en medicina es imprescindible diferenciar lo que son las diferencias biológicas que tenemos entre hombres y mujeres, son relativamente incambiables, de lo que son las diferencias o las desigualdades por género, que son debidas a construcciones sociales por los roles, las responsabilidades, los valores, ¿no? que se nos asignan y que hace que estemos en diferente posición, tanto dentro de la familia como fuera, y eso tiene muchas consecuencias a la hora de enfermar, de responder a los tratamientos, de los diagnósticos, etc. Como es un constructo social, cambia a lo largo del tiempo entre países y entre comunidades. Como ejemplo de diferencias biológicas por sexo estaría que el tamaño de los órganos corporales, por ejemplo, son más pequeños en las mujeres y, por ejemplo, una característica importante es que los hombres son más débiles genéticamente. Es una de las causas por las cuales hay 6 años de diferencia en esperanza de vida entre hombres y mujeres. Parece ser que 3 años podrían ser atribuibles a estas diferencias y los otros 3 son debidos a la masculinidad, ¿no? O sea, a la manera de vivir, que los hombres tienden a correr más riesgos, a hacer menos caso de las prácticas preventivas, ¿no? Y cuando hablamos de género, pues bueno, un caso extremo es la deformación de los pies que tenían las chicas de la alta burguesía china, porque era un ideal de belleza masculino y entonces se ponían esas vendajes que les impedían dar. Eso no es biológico, eso
está producido por un tema de género. Y también el uso de psicofármacos, que en Euskadi, por ejemplo, hasta que tenemos 10 años, un niño tiene 4 veces más posibilidades de tomar psicofármacos que una niña, porque pues, hay más déficit de atención, hay más agresividad, pero en la edad adulta esto cambia y las mujeres tenemos el doble de probabilidades de tomar psicofármacos y, sobre todo, cuando aumenta la edad, en las mujeres de edad avanzada es muy frecuente. Por eso os he dicho que en el caso de la salud hay que hablar de estas dos cosas, ¿no? Y en medicina también es muy importante lo que es típico y lo que es atípico, porque generalmente lo esperado se considera típico y normalmente lo esperado es lo que cumple más el patrón masculino. Y todo lo que no es lo esperado se considera atípico. Y eso tiene luego mucha repercusión en cómo nos van a atender, ¿no? Para eso os voy a... bueno, algunas que ya me conocen dirán, ya está Elena otra vez con el infarto, pero es que es un ejemplo muy paradigmático y en el cual, de manera muy práctica, se puede ver cómo, según cómo planteemos o diseñemos una investigación, el conocimiento que vamos a tener puede ser o no sesgado, ¿no? Este era un estudio que se hizo a nivel estatal y que quería conocer la incidencia, o sea, cuántos casos nuevos hay cada año por infarto y la mortalidad. Y también el tratamiento, ¿no? Entonces, el diseño que se hizo a priori es no desagregar por sexos y entonces se ponen todos los infartos, diríamos, en el mismo bombo, elegimos la franja de edad donde hay más casuística. Entonces, esta era la franja de edad con más casuística. Cuando fuimos a analizar, nos dimos cuenta que solamente teníamos un 18% de mujeres y que una de dos, o no desagregábamos y entonces estábamos generando un conocimiento de lo que ocurría en los hombres, o si lo hacíamos por sexo, no había tamaño muestra suficiente para hablar de la enfermedad de las mujeres. Entonces, rediseño. Revisamos la literatura. Afortunadamente, cada vez hay más literatura científica en el ámbito de la medicina sobre desigualdades y diferencias. Y además, yo, si queréis, con la documentalista del Departamento de Salud, he trabajado bastante una estrategia para hacer una búsqueda sensible al género. Y la verdad es que salen muchas cosas. Bueno, está en el ámbito de la salud, está preparado para eso. Volvimos a hacer el estudio y ya cogimos a un 30% de mujeres. Entonces, lo que nos dimos cuenta al estudiar a las mujeres es que, aunque es mucho menos frecuente que en los hombres, por eso es una enfermedad que se ha asociado más a hombres, una vez de tener el infarto, la mortalidad era mucho mayor en mujeres. Y analizando lo que pasaba en todo el proceso de cuidados médicos, nos dimos cuenta que es que el tratamiento de elección, que es revascularizar la arteria coronaria para que quede permeable y que es fundamental el tiempo, la primera hora es la hora de oro, en las mujeres se hacía con mucha menos frecuencia. Entonces, hicimos muchos modelos estadísticos y la variable que explicaba era esta, el tiempo que se trata en recibir atención sanitaria, desde que sientes los síntomas hasta que te atienden. Y nos dimos cuenta que las mujeres tardaban más tiempo en recibir esa atención sanitaria. De manera que, en este caso, ese sesgo de la atención estaba producido por factores relacionados con el sexo, porque se da a una edad más avanzada, las mujeres tenemos... Bueno, esto lo del sexo, pero bien, síntomas y signos caracterizados como atípicos con más frecuencia. Además, solemos tener más patología asociada, diabetes y hipertensión, porque se dan en mujeres mayores. Pero con respecto al género, la percepción de riesgo es distinta. Las propias mujeres a veces no tenemos percepción de que nos puede dar un infarto, pero los profesionales, que esto... y las profesionales, mis colegas, no les gusta nada que lo diga, pero sí que ocurre que si vamos con un malestar en el pecho, un hombre es muy probable que le hagan un ecocardiograma, pero si vamos con un malestar en el pecho de las mujeres, muchas veces nos dan un ansiolítico y eso además es que está constatado, ¿no? Entonces, el rol de cuidadoras, que nos dedicamos a cuidar a mayores, a pequeños, y el androcentrismo de la ciencia, que lo que ha hecho es equiparar lo masculino a lo humano a lo masculino, por lo tanto, lo masculino es la norma y entonces lo que pasa en las mujeres queda invisibilizado. En el caso del infarto, pues lo típico es que te dé un infarto de tipo Hollywood, ¿no? Pero muchas veces en las mujeres no da esa sintomatología tan aguda, es un dolor que se irradia a la mandíbula, mucho menos marcado y se tarda mucho más en atender y eso es muy importante. Afortunadamente, bueno, ahora, como os he dicho, hay ya bastantes enfermedades en las que ya se ha identificado diferencias, ¿no?
Lo de típico y atípico viene por eso. A mí me gusta Alison McGregor, es una médica que trabaja en urgencias y se da cuenta que tiene que tomar decisiones donde el tiempo es fundamental, con decisiones de vida o muerte basándose en patrones muchas veces masculinos, ¿no? Entonces, esta, junto con Bernardine Halley, acuñaron el síndrome de Gentl, que está basado en una película de Barbara Streisand que era una mujer judía que se tiene que vestir de hombre para poder estudiar las Sagradas Escrituras, y viene a decir que cuando las mujeres tenemos una apariencia masculina nos tratan bien, pero que si somos diferentes es cuando padecemos y nos beneficiamos menos de los avances diagnósticos y de tratamiento, ¿no? Y ella dice que el premio que hemos tenido que pagar las mujeres por la igualdad es parecernos a los hombres, y siendo diferentes es cuando hemos estado de alguna manera subordinadas. Yo creo que me vas a tener que cortar porque... Bueno, ahora hay en Estados Unidos hay bastantes unidades que se dedican a mejorar la salud de las mujeres. Este es un estudio muy importante que está estudiando qué ocurre con el infarto de miocardio, y lo que se han dado cuenta es que en los hombres, eso es una arteria coronaria, diríamos, ¿no? Entonces, el estrechamiento que se produce antes del infarto es muy brusco, cuando en las mujeres, sin embargo, tiene más una distribución como a lo largo de todo la arteria. Y al de los hombres le ha llamado panza cervecera y al de abajo de celulítica, ¿no? Es por eso que las mujeres, no encuentro el... Bueno, donde está podéis ver que cuando representas el flujo sanguíneo hay una parada brusca, y eso es lo que hace que sea una sintomatología tan marcada, pero en cambio en las mujeres la pendiente es mucho menos brusca, y por eso es una sintomatología más silente, ¿no? Y al hilo de esto, pues también es importante adaptar las técnicas, porque la técnica de elección, que es el cateterismo, funciona en los hombres, pero no tanto en las mujeres. Sin embargo, hay otras técnicas que son como una ecocardiografía, que te la pueden hacer por dentro, y en ese caso sí que se ve la patología en las mujeres. De ahí que también las mujeres tenemos el árbol circulatorio más tortuoso y estrecho, y a veces, pues claro, si te ponen una aguja, un catéter que es muy ancho, pues hay más efectos secundarios. Entonces, hay que adaptar también a la tecnología, ¿no? Por eso a veces el gol estándar en las mujeres no funciona. Y decíamos, ¿a qué se debe esta invisibilidad, no? Pues a que a las mujeres nos han hecho la medicina del bikini, o sea, se han dedicado a estudiarnos lo que son nuestros órganos reproductores, y no nos han estudiado como a los hombres, como a un cuerpo entero, ¿no? Teniendo en cuenta todas las diferencias que podíamos tener entre ellos y mujeres, ¿no? Y no nos han estudiado de la misma manera todos los órganos más allá de los reproductores, ¿no? Ya en el año 2010 la revista Nature hizo un monográfico diciendo que había que poner el género en la agenda, porque decía que la investigación biomédica se seguían usando tanto cuando hacen investigaciones con personas como con animales, sujetos machos, ¿no? Y esto hace que la medicina que se aplica actualmente en las mujeres esté menos basada en la evidencia que la que se aplica en los hombres. Y dejar fuera al 50% de la población tiene consecuencias muy importantes, como por ejemplo que hay un mayor número de efectos secundarios en los tratamientos, o sea, en los nuevos fármacos, en las mujeres que en los hombres. De hecho, hasta el 80% que se retira es por efectos secundarios, ¿no? Y el caso también paradigmático era el zolpidem, que es un somnífero que si daban la misma dosis a hombres y a mujeres, los hombres cuando se despiertan lo han metabolizado, las mujeres no lo hemos metabolizado del todo, y empezamos a hacer actividades de la vida cotidiana como conducir, teniendo todavía algo de la sustancia en la sangre, ¿no? Por eso es importante que también las dosis sean distintas, porque somos diferentes. También abogan ya en el año 2014 los institutos de investigación en salud americanos, hicieron una política para introducir que la investigación que se hace tanto en lo que diríamos, hemos dicho, humanos, animales, y también en la celular, que se introduzcan los dos sexos. Pero desde el año 2010 que empezamos a ver esto, pues todavía se siguen viendo bastantes... Se ha avanzado, pero la realidad o la historia es muy tenaz y cuesta mucho cambiar los métodos y también la cultura, ¿no? Porque ahora ya esto es un término acuñado, ¿no? Que cada célula tiene sexo, que las células de los pulmones, del hígado, del corazón, de hombres y mujeres son diferentes.
Y en Canadá también están estudiando mucho este aspecto del sexo y el género, y ellos dicen que las células son sexuadas y las personas tenemos género, ¿no? Y cuando hablamos de interseccionalidad, pues la edad, al sesgo de género se le añade el sesgo de la edad, y este geriatra decía que los fármacos se prueban en hombres de mediana edad y los acaban consumiendo mujeres ancianas, ¿no? El tema de la edad también es otro tema para un monográfico, pero también siempre se investigan los fármacos de manera separada, pero, por ejemplo, en las personas mayores coexisten diferentes enfermedades y hay que estudiar mejor las interacciones, ¿no? Esto lo he puesto solo porque es un sesgo de género que no tiene nada que ver con el sexo, ¿no? Ahora, en la atención, la atención sanitaria basada en valor, una de las prácticas que dan calidad a la atención es que se tomen las decisiones compartidas entre profesionales y pacientes. Pues o sea, que los pacientes también y las pacientes tomemos parte en las decisiones. Hicieron un estudio y compararon cuánto se hacía las decisiones compartidas en cáncer de próstata de hombres y en las de útero, ¿no? Y entonces, las guías recomendaban mucho menos en las de útero que en las de próstata. Y luego la igualdad... Elena, un par de minutos igual. Bueno, ya, pues luego dejamos así. Me quedo aquí. Simplemente hablaros de Mileva Mari, que es la mujer de Einstein, una mujer invisibilizada por su marido y que se han desclasificado hace poco unas cartas que escribían a su prima y dijo: hace poco hemos terminado un trabajo muy importante que hará mundialmente famoso a mi marido. Y también ahora más en lo que está ocurriendo estos días en la película Oppenheimer, ¿no? Dicen pues que las mujeres detrás del proyecto Manhattan que se le olvidó, ¿no? al director, y que aunque a pesar de que son blancas fueron ignoradas, ¿no? Y luego, bueno, todo lo que ha pasado en la pandemia, pues cómo ha afectado, ¿no? Este es un tema de género absoluto, ¿no? Que decía que las profesoras engordaron menos sus currículums, ¿no? Varios estudios muestran que en el confinamiento los docentes universitarios escribieron más artículos y ellas se ocuparon más de la enseñanza, la casa y los cuidados. Y bueno, esto es un poco de gracia ya, y así voy terminando, aunque tenía algo más, ¿no? El primer signo de desequilibrio entre sexos fue durante la pandemia la abrumadora mayoría de hombres expertos hablando sobre COVID, ¿no? Y la pobre representación de mujeres. Y esto muestra la fragilidad de los avances en igualdad, ¿no? Que cuando hay una situación de crisis otra vez se vuelve quizás, ¿no? a las prácticas anteriores, ¿no? Y para muestra, pues estos fueron los comités de expertos y de decisiones políticas que durante la pandemia tomaban las decisiones. Y un poco después me hizo gracia este tuit que lo rescaté porque hubo unas inundaciones en Euskadi y decía: hallada una mujer en la mesa de crisis del gobierno vasco. O sea, que está allí al fondo, probablemente sería la secretaria, ¿no? Bueno, los hombres autocitan un 56% más que las mujeres, ¿no? Y bueno, pues yo ya termino porque tenía aquí muchas cosas. Bueno, quería también con un homenaje a Marta Macho, que es una gran divulgadora. Es que ricasco, Elena. Siento tener que haberte cortado, pero así también tenemos un poco de tiempo para la discusión que se pueda generar. Antes de dar paso a la audiencia, a mí sí que quería, bueno, primero agradeceros y felicitaros por las presentaciones que habéis realizado, pero sí que hemos visto la puesta en práctica en tu caso. La puesta en práctica en tu caso de cómo se puede incorporar la perspectiva de género en el diseño de un estudio de investigación. Además, con un ejemplo muy claro de cuáles las ventajas de tener la perspectiva de incorporar a mujeres en el estudio de determinadas patologías o no.
Paloma también nos ha explicado incorporar la perspectiva de género en el contenido de la investigación. ¿Sí? Kurt nos puede dar una visión muy general. Entonces, a mí sí me gustaría, teniendo en cuenta que en la audiencia hay investigadores e investigadoras de diferentes áreas de conocimiento, porque igual parece que en algunas áreas, por ejemplo en la salud, está muy claro en el diseño cómo puedes incorporar una perspectiva de género, o está más claro, si cabe, incorporando animales de ambas razas, de ambos géneros, incorporando mujeres, analizando. Pero en algunos otros ámbitos, por ejemplo, en una física fundamental, en una ingeniería, en un diseño del fármaco en sí, solo pensando en el fármaco, en estos casos, ¿qué consejos vosotros, así generales, podréis dar a la audiencia para que a la hora de elegir el contenido, a la hora de diseñar o desde una perspectiva más amplia, puedan llevarse algo aquí en la mochila después de esta mesa redonda? ¿Qué consejos les daríais? Bueno, no sé. Yo voy a decir un consejo pequeñito. Bueno, no un consejo, una reflexión. Claro, yo física teórica sería sería absolutamente inapropiado que yo diera consejos a las físicas teóricas. Que les pudieran valer. Sí, pero yo creo que en general es el trabajo en grupo en el que haya mujeres, porque es en esas miradas diferentes, ¿no?, donde se encuentran otras formas, ¿no?, de abordar quizás problemas que son neutros, pero siempre hay miradas, incluso la forma, ¿no?, de las metodologías que se acaban empleando en ser grupos diversos acaban influenciando. Claro, hay cosas que es muy difícil darles género o darles sexo, pero en la forma de abordarlos, yo creo que lo básico es, para mí, yo creo que es huir, ¿no?, de la idea de la investigadora o el investigador solo, pensando, sino trabajar en grupo, en grupos diversos, con miradas diversas, ¿no?, y en términos de igualdad, ¿no?, y de transversalidad, ¿no? Sorry, I'm listening to the interpreters. Well, one thing that occurs to me as I listen to my esteemed colleagues is that we use this phrase, the gender perspective, to mean the woman's perspective. And I think that one thing that is important to increase the attention that science pays to men and women biologically and in the cultural domain as well. One thing that's important is to get men to also take ownership of this agenda. And that's a difficult challenge, or it's a challenge that you have to approach explicitly. So it seems very unfair to give women as a group responsibility for making sure that all of us are doing work of a higher quality because it properly represents the full specter of humanity. So I would like to support these efforts to have gender perspectives on research questions and gender balance in research groups and so on. But I would like to find ways, I mean, look at the audience. How many, can the men raise their hands? Yeah, well, you know what? It's not bad. It's not bad for a gender conference because it's often, you know, one or two. But I think one of the things that we have to work together to do is to get men to understand that this is not a feminist issue only. It is an issue about quality in the results of scientific work, and if they're not interested in that, they need to find something else to do. Thank you. Elena, ¿querías añadir algo? Bueno, lo fundamental es lo que han venido diciendo, ¿no? Desde luego que tiene que ser equipos que estén todos representados, bueno, que trabajen en igualdad de condiciones, que se valore el trabajo de ambos de igual manera, y luego el tema de poner las condiciones para que puedan estar en esos procesos investigadores, porque yo, por ejemplo, estaba asesorando a un proyecto de Navarra, que era un equipo investigador que está desarrollando una vacuna para el cáncer de mama
de mal pronóstico y pusieron una reunión de 3 a 7 de la tarde, a mí me tocaba a las 7, o sea, estuve 4 horas oyendo de ligandomas, ribosomas. Y al principio había 16 ventanitas, estábamos online y a las 7 de la tarde quedábamos 6 personas, o sea, yo, otras 7, 5 hombres, otra chica y yo. Y había muchas más mujeres al principio, pero a partir de las 5 empezaron a apagarse. Ay, perdona, los tengo que dejar, perdona, me tengo que ir. Entonces, claro, para que estemos en esos equipos en igualdad de condiciones, también tienen que estar todos esos elementos, ¿no?, de más calado que nos permita hacerlo, ¿no? Estoy hablando de conciliación muchas veces. Sí, pero bueno. Totalmente de acuerdo, Paloma. Sí, yo quería apuntar también en lo que decía Elena, ¿no? Que, por ejemplo, no solo es lo de las reuniones, sino, por ejemplo, asistencia a congresos, estancias que de alguna manera después en el extranjero que te hacen no solo avanzar en tu currículum, sino avanzar en el conocimiento. Y ahí yo pienso que las instituciones, digamos, de investigación, las universidades tienen un papel enorme que ofrecer, desde servicios de canguros, de soporte familiar, de compensación económica, que por ejemplo nosotros tuvimos un éxito que local, ¿no?, en mi universidad, que nos alegró mucho porque conseguimos que en un proyecto de Erasmus de intercambio a las familias monoparentales, ¿no?, hubiera un presupuesto para pagar canguros, bien de los niños o niñas que se quedaban o bien si se los querían llevar, ¿no? Y lo más curioso es que lo conseguimos introducir en el presupuesto europeo, pero luego en la universidad tuvimos problemas para implementarlo porque no tenían categoría contable ¿Dónde ponerlo. ¿Sabes? Entonces yo creo que ahí sí que es un punto, la conciliación en el sentido más amplio, ¿no? Y las estancias, por ejemplo, es básico. La asistencia a congresos es que es fundamental. Hay muchísimas familias, mujeres que no asisten simplemente porque no pueden, no se lo pueden permitir, ¿no? Y eso les va agravando y las condiciones de desigualdad pues se van incrementando, ¿no? Y luego también la edad, que cuando tienes que hacer tu desarrollo como investigadora, toca la edad un poco de procrear, pues hacer que las becas, que los contratos, o sea, tengan en cuenta eso. Yo creo que hay cuestiones básicas que ya están incorporadas, sí, ¿no?, por lo menos en las políticas científicas de Euskadi. Siempre que hayan en ayudas predoctorales, ayudas postdoctorales de formación de investigadores en Ikerbasque, siempre que haya un parón por maternidad, evidentemente ese tiempo se recupera. A efectos de evaluación luego de la actividad investigadora para promocionar, también se tiene en cuenta por cada hijo, de momento además, como el permiso paternal ahora justo ha empezado, la que se ocupa más de los cuidados, la que tiene que parar su actividad investigadora sigue siendo la mujer. Entonces, en el caso de la mujer que haya tenido hijos, en ese periodo de investigación, por cada hijo que haya tenido se le suma un año se puede ir hacia atrás con la actividad investigadora previa. En el caso de la movilidad, damos un programa de ayudas adicionales para que pueda producirse esa movilidad, que en el programa predoctoral y postdoctoral nuestro son obligatorias, para que pueda ir además con la familia, porque con un seguro médico. Pues, y bueno, intentamos muchas medidas que son básicas y que desde luego que podrán incorporarse muchas más, sí que intentamos ir introduciéndolas para hacer más fácil toda esa parte adicional a la carrera investigadora y al desarrollo de la investigación. Por eso habrá aumentado ¿no? Pues a ver, yo creo que algo tendrá que ver, no nos vamos a atribuir nosotros todo el mérito, desde luego, porque es una cuestión, como decía antes, de toda la sociedad. Tenemos que trabajar entre todos, las familias también tienen un papel muy importante, pero desde luego que el tener condiciones en las políticas científicas que ayuden a eso y que evalúen además esas circunstancias especiales a la hora de la disminución de la producción científica que puede producirse, por ejemplo, por esos periodos de maternidad, desde luego ese papel nos corresponde a nosotros y sí que va a ayudar que haya una mejor promoción en la carrera investigadora y que haya más mujeres que se estén incorporando. Y no solo que se incorporen, porque nosotros, ayer no sé si lo comentó Fernando Cosillo, Ikerbasque hace un informe de ciencia anual en el cual se recoge la situación de la mujer y la ciencia. Y nosotros, a nivel del acceso a la mujer en la carrera investigadora, estamos por encima de la paridad. O
Se incorporan más mujeres a hacer el doctorado que hombres. De hecho, en los programas nuestros, el 56% de las beneficiarias, además tienen más éxito, no solo que se incorporan más, que en nuestros programas, que son los muy competitivos, tienen más éxito. En el programa postdoctoral tenemos un 60% de beneficiarias. Además, siguen queriendo continuar la carrera investigadora. El problema es en ese valle de la muerte que se produce cuando coincide Y ya luego con terminan. tener una posición estable. La ciencia, no solo para las mujeres, también para los hombres es duro. Es muy duro tener acceder a una posición ya permanente o en vías de permanencia. Pero en el caso de las mujeres, que coincide además con ese periodo en el cual pues es el margen donde pues tienes que plantearte tener hijos o no, pues ahí es donde, si no ayuda el sistema, si no ayuda tu pareja, la familia en su caso, si no ayuda toda la política científica adicional y la del centro en cuestión en particular, pues hay muchas mujeres que se descuelgan. Sí, además hay una cuestión curiosa. Nosotros hemos hecho un estudio, no es un estudio, una pequeña prospección en ese paso, ¿no? de las postdoctorales a la plaza permanente. Que al final es fundamental porque es eso lo que después nutre los equipos, los puede hacer transversales, múltiples, etc. ¿no? Si no hay esa posibilidad, ¿no? de trabajar en ciencia, no se consigue. Entonces, hay dos cuestiones. Una realmente, digamos, las cuestiones de ayuda y de soporte, ¿no? a la conciliación, pero luego hay una autovaloración muy diferente en muchos casos, ¿no? Realmente la idea está, podemos decir, de que soy capaz de, ¿vale? En las chicas jóvenes, pero bueno, digamos no tan jóvenes porque ya tienen el doctorado, ellas son más propensas a renunciar porque piensan, bueno, quizás no es para tanto, quizás yo no tengo la capacidad. El síndrome de la impostora. Exactamente. Sí, sí. Y eso es marcadísimo y por eso vamos otra vez a los estereotipos culturales de los que se hablaba, ¿no? Es decir, no es solo las condiciones materiales, sino el contexto y lo que pensamos nosotras mismas y la sociedad en general, ¿no? sobre nuestras capacidades y las capacidades de colaboración, ¿no? Can I just add one very quick example from Norway that I think illustrates nicely how policy can introduce cultural change, and that is related to this issue about parental leave of absence, where also in Norway you have approximately 1 year, let's say, and now 14 weeks must be taken by the father. And at the beginning, when that was introduced, maybe, I don't know, 6 or 8 years ago, everybody said, oh, they can't go away for 14 weeks, our business will collapse and everything will go, it will be terrible. And now today, nobody even talks about it. It's just normal. It's, men actually want to be fathers also, and they want to have that time with their child. Now, it does mean some time is reduced for the mothers, so the mothers have to also welcome that, and that's something we can discuss too. But my point is simply that by getting a political decision, by making a policy change, in a relatively short amount of time, you get a cultural change that follows that, and it just becomes normal, and nobody even thinks about it. So there is hope. Thank you. Creo que es tiempo para dar paso a la audiencia. Si tienen alguna pregunta. Gracias. Thank you. Gracias por las presentaciones. Yo tengo una pregunta para la doctora Paloma González, pero antes quería hacer una mención a las guías para introducir la perspectiva de género, por ejemplo, de Xarxas Vivas, que están aplicadas en Cataluña, traducidas también al castellano, que se aplican a todas las áreas de conocimiento, ¿no? Para no tener que hacer recomendaciones, en mi caso, desde la sociología a la física teórica o a la prehistoria. Y en el proyecto europeo que tuve la suerte de coordinar, Guiding Roles, hay también un handbook que elaboró Oxford Brookes con buenas prácticas para introducir la perspectiva de género. Y en la Universidad de Deusto hemos elaborado una guía para introducir la perspectiva de género en docencia e investigación. Y cuando se habla de investigación se recoge lo que estabais comentando, ¿no? Es decir, dinámicas de trabajo y de interrelación en los equipos y luego cómo aplicarlo más a nivel de contenidos, ¿no? Pero que recoge un checklist, yo creo que bastante interesante. La guía está en online, en castellano, euskera e inglés, se puede descargar gratuitamente. Yo, por hacer un poco
publicidad, pero también creo que son instrumentos los tres muy válidos, tanto Xarxas Vivas como el Handbook d'Oxford Bruce como nuestra guía. Y la pregunta para Paloma González es, me parece muy interesante, además yo suelo utilizarlo mucho, ¿no? Es decir, el hecho de que ahora se está diciendo, ¿no?, los estudios en prehistoria, que las mujeres cazaban, que las mujeres guerreaban, ¿no? Y la pregunta que te haría es estas nuevas estas argumentaciones proceden de nuevos descubrimientos o de una nueva mirada de descubrimientos previos. Es decir, ¿es que ha habido descubrimientos que nos han hecho ver la luz o es que de repente nos hemos puesto las gafas moradas y bueno, realidades que estaban ahí se han reinterpretado con perspectiva de género? Bueno, eso es muy buena pregunta. No, pero ya estaba ahí, es decir, las mujeres que trabajamos en prehistoria sabemos que las mujeres cazan, que las mujeres crean, las mujeres están en la sociedad y por lo tanto no era un tema que digamos, oh, ahora son cazadoras. Pero lo que es verdad es que la sociedad exige que se demuestre que las mujeres hacían ciertas cosas, ¿no? Porque te pondré otro ejemplo, el tema de las pinturas rupestres, ¿no? Por defecto, cuando tú te imaginas, ¿no?, cuando veis una ilustración, ¿no?, de pinturas de Altamira, ¿no?, siempre veréis a hombres que están pintando, o los libros de texto. Por defecto, todo lo hacen los hombres. Para que se conciba, ¿no?, que mujeres o que criaturas, ¿no?, por ejemplo, como también se ha comprobado, pues hacían pinturas rupestres, lo tienes que demostrar, y lo tienes que demostrar aquí con ciencia muy potente, ¿no? Porque es lo que os decía antes, la prehistoria y la arqueología pues ahora está generando unas técnicas alucinantes, ¿no?, de cómo a partir de pequeñas partículas puedes determinar según qué cosas, ¿no? Entonces yo creo que estas noticias, nosotras, por ejemplo, no trabajamos desde la investigación en la línea de vamos a ver si cazan o no cazan. Nosotras trabajamos en el sentido de intentar hacer una historia pues, inclusiva, ¿no? Pero sí que de alguna manera estas ideas, ¿no?, de las mujeres eran guerreras, las mujeres cazaban, es algo que es importante, ¿no?, que se realce a partir de datos, digamos, científicos duros, porque son preconcepciones sociales muy profundas, ¿no? Entonces, no es que sean lo más relevante para entender la historia, pero sí que son muy relevantes para deconstruir estereotipos. Perdona un segundo, María, si te parece, María Silvestre, esas tres referencias que has comentado, si te parece, lo circulas a través de los coordinadores del Congreso y así todo el mundo tiene acceso a ellas. Vale, gracias. Hola, muchas gracias. En primer lugar, felicitaros por las magníficas intervenciones. Y sí que me gustaría comentar una cosa, y yo creo que sobre todo la pregunta para Kurt, porque sí que sé aquí en España lo que estamos haciendo. Y va referido a esta idea de dejarnos un año por los cuidados, por la maternidad y la paternidad. Porque al final entiendo la medida. En algunas convocatorias puede tener sentido que nos aplacen, que nos prorroguen un año para seguir teniendo acceso a determinadas convocatorias, pero en otras no, porque lo único que supone es una ralentización en nuestras carreras y lo que acaba generando es la famosa gráfica de tijera. Es decir, si la única solución que ponemos al hecho de dedicarnos a los cuidados es prolongar un año más nuestras carreras, pues nosotras siempre llegaremos más tarde que ellos. Sobre todo teniendo en cuenta que nosotras, por regla general, las mujeres, dedicamos realmente a las bajas y los permisos para cuidar, mientras que ellos pues, los dedican a publicar más o a entrenarse para maratones. Entonces, teniendo esto en cuenta, es muy importante definir medidas que no aumenten estas brechas, sino que las reduzcan. Por ejemplo, pues hay algunas propuestas, pues si estamos hablando, por ejemplo, de cara a un sexenio o de cara a evaluar periodos para no aumentar los plazos para las mujeres, pues definir pues, que esos años tienen una media como los años
anteriores. Entonces, sobre todo a Kurt, porque ya digo que en España sé que, bueno, no conozco ninguna apuesta en este sentido. Si él conoce en su universidad en Noruega o en el ámbito europeo alguna medida realmente en esta línea que no penalice de nuevo a las mujeres. Muchas gracias. It's a hard question. And it's a hard question because the first 10 years of your career is extremely important for the next 20 years of your career. So we can see that how much people publish at the beginning of their career defines a trajectory for promotions, grants, and new jobs, and whatever. So we have to try for measures that compensate somewhat for this. And I think there are some innovations that are useful. So first of all, anything that measures time must, for example, early career grants, let's say. You're allowed to apply maybe for 8 years after you defend your PhD. That has to not count parental leave. And that can't possibly be controversial, but it has taken some time to get it implemented. And the only real question is, if you have 1 year of parental leave, should we add 1 or should we add 2? Because it takes a little time to get back into it when you get back into your work, when you come back from leave. But there are other things we can do also. So instead of saying, give us your whole list of publications, we can say, give us your 5 best publications. And so we can try to make evaluation. This is all ultimately about evaluation, right? How do we evaluate our colleagues when we're going to hire them, when we're going to accept their article, when we're going to give them a grant? So we can try to make evaluation processes that do not simply reward quantity, because that in the first 10 years of a career is highly likely to be very different for men and women. Now, there are also some decisions that an individual early career woman can make, and we need to support them in making these decisions. For example, what laboratory do you work in? What is the culture of that laboratory? What is the culture of co-authorship in that laboratory? And that is really really difficult. And there are interesting articles about the dynamics in laboratories of young men just elbowing their way to first authorship, and the women just say, yeah, whatever, I don't care. But it has a big difference. It makes a big difference. And we have to help young men and women early in their careers understand the long-term consequences of those kinds of decisions and try to support them in making wise decisions. Se nos va el tiempo igual. Si hay alguna pregunta, pero sería la última. Tampoco os cortéis, vamos a aprovecharla. Pues si no hay más preguntas, nuevamente agradecer vuestras aportaciones, vuestra visión, vuestra experiencia y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un aplauso, por favor. Bueno.